La procrastinación es aquella, sí, se podría decir, es aquel comportamiento en donde nosotros estamos dejando las cosas, especialmente las importantes, para después. ¿Sí? Cada vez que tú sabes que algo es importante y lo estás postergando para después, eso se llama procrastinar. Entonces, muchas personas, en especial emprendedores, saben que hay cosas importantes tanto en su vida como en su negocio que necesitan ser realizadas, implementadas, pero por diferentes razones que ya vamos a profundizar más adelante, las dejan para más adelante. Entonces no sé si tú te identifiques con alguna de estas. Si te identifiques, déjame saber con un emoji de mano levantada o déjame saber un hashtag yo, si te pasa. Que para este momento tú has procrastinado varias cosas en tu vida, como por ejemplo el madrugar, como por ejemplo el comer bien, como por ejemplo el hacer ejercicio, el meditar, el ahorrar, en fin, diferentes comportamientos en tu vida personal. Vida personal, aquí no estamos hablando ni siquiera de negocios todavía. Déjame saber si alguno de esos comportamientos tú sabes que deberías hacerlo, si has tenido la información, inclusive has comprado libros quizás en algunos lados o has escuchado información acerca de cómo madrugar, de cómo hacer ejercicio, etcétera, sabes los beneficios, pero aún así no lo estás haciendo. Y como no lo estás haciendo, no estás viendo los beneficios y los resultados que quieres alrededor de esa área. Déjame saber si ese es tu caso, si has procrastinado alguna de esas actividades. Y también lo vemos en nuestro negocio. Cuando hablamos del negocio hay muchas cosas que los emprendedores procrastinan. Una de las principales es para las personas que quieren iniciar un negocio. Han procrastinado por meses o quizás por años el inicio del negocio, el abrir las puertas de su negocio así sea digital, el lanzar su curso, su producto o el crear contenido. Muchas personas ya tienen un negocio y saben que deberían estar en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, etcétera, pero están procrastinando el producir, el crear contenido. Hay personas que saben que estando en vivo, así como en este momento quizás Julián está ante las cámaras haciendo live, les ayudaría muchísimo a dar a conocer su mensaje, su negocio, su producto, pero aún así no lo han hecho. Sí, también delegar. Hay personas que tienen un equipo de trabajo, saben que le vendría muy bien delegar para liberarse de trabajo y que su equipo funcione mucho mejor y que las cosas mejoren, pero aún así no lo han hecho. Están procrastinando. ¿Quién de ustedes se encuentra ahí? Por favor, déjenme saber con un hashtag yo en el chat si has procrastinado algo de esto. Pasa lo siguiente, y es, necesitamos entender la razón de por qué nosotros procrastinamos, ¿sí? Y tiene que ver con un mecanismo interno nuestro que de hecho es biológico. La procrastinación de alguna u otra forma viene diseñada con nuestra misma naturaleza humana. ¿Sí? Es un comportamiento que tiene un único objetivo y es el de protegernos. Es un mecanismo de defensa. Entonces, préstale mucha atención a esto. Te voy a dar solo un escenario. Y es, mira, yo me voy a poner en el papel de una persona que ha procrastinado el lanzamiento y el inicio de su negocio. Supongamos que yo soy ese emprendedor, y tengo esa visión y supongamos que quiero hablar de, no sé, de nutrición, ya que tengo aquí un batido saludable. Aquí mi esposa me preparó que está delicioso. Entonces, a mí me gusta y soy apasionado por la nutrición y he estudiado cositas y he empezado a tener un estilo de vida saludable y yo quisiera crear un negocio alrededor de eso. Entonces yo quisiera quizás crear un curso digital que le enseñara a las personas cómo alimentarse mejor, ¿sí? Para vivir en un mejor estado de salud, quizás perder peso, aumentar su rendimiento, su energía, etc. Eso es quizás lo que yo quiero, lo que yo tengo pensado. Ahora, ¿qué sucede? Prestarle atención. En el momento en que yo empiezo a pensar en alguna actividad relacionada con volver ese sueño, esa meta, una realidad, de repente algo en mi mente se activa, que es que miedo. Miedo. Por ejemplo, digamos que cuando yo pienso en todo este escenario de iniciar mi negocio de nutrición y alimentación, yo pienso en, oye, voy a hacer así como quizás hace Julián, me va a conectar en vivo en YouTube y voy a hablar de nutrición. Voy a hablar de batidos saludables, de ingredientes, de mentalidad acerca de cómo comer mucho mejor, etcétera. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente en mi mente se empieza una conversación del estilo, Julián, pero ¿y si tú haces un live y nadie se conecta? O incluso, ¿y si tú haces un live y alguien participa y te hace una pregunta que tú ni siquiera sabes cómo responder? Oye, Julián, ¿y si de repente tú estás ahí en ese live o ofreces un producto y la gente lo compra? ¿Qué tal que alguien no esté lo suficientemente satisfecho con lo que tú estás haciendo y te pida un reembolso? ¿Sí? O Julián, ¿cómo vas a hacer esos live? Yo sé que eso es complicado porque requiere mucha tecnología y mira el escenario que tiene esta otra persona y tú no tienes un micrófono profesional y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una voz interna que es la voz del miedo, ¿sí? Es esta voz de acá, esta voz del miedo que te habla. Cuando tú experimentas miedo,
Inmediatamente, lo más fácil que tú puedes hacer es hacer otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, presta atención al mecanismo interno que sucede cuando procrastinamos. Queremos lograr algo. ¿Sí? Queremos madrugar, queremos hacer ejercicio, queremos hacer meditación, queremos lanzar el negocio, queremos publicar contenido, queremos hacer ventas, lo que sea que queramos hacer. Pero empieza esta voz del miedo a darnos las 101 y 35 razones de por qué no deberíamos hacerlo porque es una mala idea. Y cuando nosotros escuchamos a la voz del miedo, es mucho más fácil procrastinar, que es dejarlo para después. Decir, en ese momento no estoy preparado, todavía me falta X, Y, Z, o lo hago después. Y lo dejas así, 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 así. ¿Por qué? Porque no estamos enfrentando el miedo. Nos estamos dejando ganar por miedo. ¿Sí? Y de hecho hay miedo específicamente de tres cosas, que vamos a trabajar en cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Y qué es lo que sucede? Para eso te quiero mostrar a uno de mis amigos, bueno, ojalá fuera amigo. Si alguien lo conoce, por favor, me lo presenta. Él se llama Tim Urban. Y él tiene una teoría. De hecho, él hizo esta investigación, llamémoslo así, este estudio, alrededor de analizar cerebros. No sé si tú las has visto, en caso de que no te la presento. Él estudió cerebros de personas que procrastinan. O sea, clínicamente está demostrado que esas personas procrastinan. Les hicieron escáneres cerebrales y encontraron qué era lo que sucedía. Porque también lo compararon con otro grupo de personas que efectivamente estaba demostrada que no procrastinaban. Y encontraron cuáles eran las diferencias en términos cerebrales. Entonces te quiero mostrar los escáneres que él hizo en su estudio. ¿De acuerdo? Entonces el cerebro de un no procrastinador tiene a alguien que está al volante. Y ese alguien que está al volante se llama el tomador racional de decisiones. Es una persona que dice yo hago las cosas que hacen sentido y yo no soy un niño. Cuando analizaron los escaneos cerebrales de los procrastinadores, se dieron cuenta que había un acompañante en este viaje. Y ese acompañante se llama el mono de la gratificación instantánea. Entonces sucede algo así más o menos por el estilo. Cuando la persona del procrastinador racional dice este es un momento perfecto para trabajar y avanzar en el negocio, el mono dice no. Dice vamos a ver el email, a ver qué ha pasado. Luego vamos a hacer una parada por Instagram solo de 17 minutos para ver un par de stories y chequear cuántos likes tiene nuestro último post. Luego vamos a reorganizar nuestra lista de to-dos, a lavar la cocina porque está un desastre y no estamos seguros si habrá algo esperando por nosotros en WhatsApp. Y ahí ya van a ser las 2 de la tarde y como tenemos una reunión a las 4:30, entonces ya será muy tarde para empezar a trabajar en ese punto. Y entonces cuando menos te das cuenta, lo que ha tomado control de ti, de tu comportamiento, de tu tiempo y de tus acciones, ha sido este mono de la gratificación instantánea, que lo único que está pendiente es de placeres, de diversiones, de cosas que lo hagan divertir, pero no cosas que nos hagan avanzar, no cosas que hacen sentido y que en realidad nos llenan de satisfacción y resultados en nuestro negocio y también en nuestra vida personal. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto es una de las cosas que todos los emprendedores tenemos el reto de poder construir y te voy a enseñar cómo hacerlo. Y solo hay una cosa que hace que el tomador racional de decisiones vuelva a tomar el control. Y se llama el monstruo del pánico. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que existe una fecha límite, ¿sí? Imaginemos y vamos a entender. Imagínate en la universidad, tú tienes una fecha límite para presentar un trabajo. O en tu trabajo, tú tienes una fecha límite para presentar un informe. Llega la fecha límite. Cuando ya está muy cerca y no has hecho nada durante meses o durante semanas, de repente el monstruo del pánico empieza a atacar el sistema y todo el mundo entra en caos. O sea, nadie sabe qué hacer y lo primero que hace el mono es desaparecer. El mono se desaparece, luego el tomador de decisiones toma control de nuevo de el comportamiento y de repente saca la ética laboral que no tuvo durante las últimas semanas para hacer lo que era necesario hacer. Y lo completa en una hora, en un día, trasnochándose, con lo que sea, pero al final entrega la presentación, entrega el informe, etcétera, etcétera.